Deseo que Dios pueda hablar a nuestros corazones el día de hoy por medio de su palabra. ¿Les parece si oramos antes? Amado Señor, gracias te damos una vez más por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Y Dios, como escuchábamos la semana pasada en una conferencia, estamos delante de Dios y hablamos de parte de Dios. Y Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, a ser fiel a la interpretación de tu palabra. Prepara el corazón de tu pueblo para que también pueda escuchar, ponerla en práctica en su vida. Transfórmanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Haz lo que yo no puedo hacer. Úsame, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, el pastor Tim nos ayudó a comprender un poco cuál era el objetivo principal del gobierno. ¿Cuál era? Era castigar el mal y alabar el bien. Sin embargo, este propósito divino ha sido corrompido por causa del pecado, de tal manera que el gobierno ha usado ese poder para oprimir, para su propio beneficio, para llenar sus bolsillos de dinero. Y entonces, de esta manera, el gobierno ha usado su poder de una manera incorrecta. Ha determinado identificar lo bueno como malo y lo malo le ha llamado bueno. Pero a pesar de todo este mal, a pesar de todo este caos, el Señor por medio de su palabra nos ha dirigido a cómo nosotros debemos de responder frente a un gobierno corrupto, hostil. Dios nos ha llamado a vivir como libres en Cristo, para hacer el bien y así tapar la boca de aquellos que no conocen a Cristo. Con esto en mente, no debería sorprendernos que hoy en día muchos amos, patrones, empleadores, jefes, hagan uso de su autoridad para oprimir a sus trabajadores. Lo que hoy vamos a ver, a la luz de la Escritura, vamos a ver dos perspectivas del sufrimiento. Vamos a ver la perspectiva desde nuestro lugar como cristianos, desde nuestra posición, pero también vamos a ver cómo Cristo ve el sufrimiento y cómo es que el Evangelio tiene una conexión directa con el sufrimiento. Entonces vamos a ver dos perspectivas frente al sufrimiento, y ese es el título de mi sermón para el día de hoy. ¿Pueden ayudarme ahí, por favor, pasando las diapositivas? Vamos a nuestras Biblias, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 hasta el 25. No lo vamos a leer porque ya nuestro hermano nos ha ayudado leyendo la Escritura. Nosotros lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y nuestro primer punto es el creyente y el sufrimiento. Y este punto tiene tres subpuntos. Y el primero es una sumisión incondicional. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una sumisión incondicional? Bueno, vayamos a nuestro versículo. El versículo 18 dice de esta manera: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay que reconocer que en el Imperio Romano había un alto porcentaje de esclavos. Esos esclavos, muchos de ellos habían sido esclavos porque habían sido tomados como prisioneros. Habían diferentes formas de cómo tú podías llegar a ser un esclavo. Uno, por medio de que te tomaran como parte de un botín, pero también si tú nacías dentro de una familia de esclavos, automáticamente eras esclavo. Pero también si tú tenías alguna deuda y como no podías pagar, te hacían automáticamente esclavos. Quizás algunos de nosotros ya seríamos esclavos, ¿no? Pero bueno, en la historia de cómo el pueblo, cómo Roma veía este caso, este asunto de los esclavos, es bueno resaltar algunas cosas que quizás nosotros ignoramos. No todos los esclavos eran ignorantes. Muchos de estos esclavos eran médicos, eran maestros, eran contadores, eran artesanos, eran administradores. ¿Y tú eras en serio? Sí. Habían dentro de los esclavos categorías. Dependiendo lo que tú eras, la actividad que tú realizabas, la posición económica en la que habías estado anteriormente, había de todo.
Algunos de ellos servían a amos que eran buenos y considerados, pero otros tenían que sufrir los caprichos de amos injustos, que eran intolerables, que eran malos. Sin embargo, sea que fueras educado o no, sea que tu amo te tratara bien o mal, seguías siendo un esclavo. Y según la ley romana, los esclavos no tenían derecho de nada, ni de su propia vida. Si tú eras un esclavo y tenías un hijo, ese hijo le pertenecía al amo y ese hijo podía ser tomado también como esclavo, como dije anteriormente. Todos eran vistos como meras herramientas humanas, herramientas animadas. En este contexto, Pedro exhorta a los esclavos a someterse a sus amos con todo el respeto. Y esto es un eco de lo que Pablo en otras partes de sus cartas o las epístolas hace mención. Él anima a los esclavos a que puedan someterse, a que puedan obedecer a sus amos con todo respeto. Y hay algunos textos, no lo vamos a ver, pero si quieres los puedes apuntar. Efesios 6:5, 1 Timoteo 6:1, Colosenses 3:20. Todas son referencias paralelas de cómo es que Pablo también tenía este sentido, de que pudieran los siervos someterse a sus amos. Pablo va un poquito más allá, porque él también se dirige a los amos, y él les dice: amos, también ustedes traten pues bien a sus trabajadores, ¿no? Entonces allí de pasadita también exhorta a los amos. Pero tenemos que tener algo presente. Pedro está perfectamente informado del sufrimiento injusto de muchos esclavos que tenían que soportar. Por consiguiente, él avanza en su exhortación y añade algo más. Así que por favor acompáñame a ver el versículo 19 y el 20. Mi segundo punto es un elogio condicional. Hemos visto entonces una sumisión incondicional, o sea, no importa si tu amo te trata bien o mal, tú tienes que someterlo. Ahora vamos a ver un elogio condicional. Dios elogia a sus hijos, pero hay una condición, y esa es la que vamos a ver en el texto a continuación. Ahí si me ayudan pasando por favor los versículos. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, Pedro es consciente del sufrimiento que muchos de los cristianos padecían. Sin embargo, él ahora cambia el enfoque. Ya no solamente se dirige a un grupo de personas que están clamando por su libertad, sino que ahora amplía el panorama o amplía su enfoque y se dirige a todos aquellos que de alguna u otra manera estamos padeciendo injustamente. Por eso él dice, porque esto merece aprobación si alguno. Este pronombre indefinido nos abarca también a nosotros, o sea, tú y yo estamos incluidos ahí. Si de alguna manera estás sufriendo en tu trabajo de manera injusta, tú estás dentro de este rubro. Entonces, el texto comienza diciendo, porque esto merece aprobación. Y yo quería estudiar un poquito acerca de esta palabra. ¿Qué significa la palabra aprobación? Consulté varios comentaristas y como que ninguno de ellos me convencía. Entonces me acordé de mi amigo Oscar y dije, me voy al griego, que mi amigo siempre me anda fastidiando con el griego. Así que me fui al griego, y en el griego la palabra aprobación significa, la palabra griega es charis y significa gracia. Y yo decía, ¿cómo es esto? O sea, esto merece gracia. ¿En qué sentido? Bueno, gracia aquí en el sentido de que una cosa atractiva, admirable o algo digno de alabanza. Entonces la palabra gracia significa esto, algo que es atractivo, admirable, algo digno de alabanza. Entonces volvamos a leer con esto en mente nuestro texto para ver lo que Dios nos está diciendo, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo. Si tú sufres
haciendo el bien de una manera injusta, esto ciertamente es atractivo, admirable y digno de alabanza delante de Dios. Eso es lo que el texto está tratando de decir. Ahora, Pedro añade otra palabra, que es si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, primero quisiera decir que el sufrimiento en sí mismo no es una bendición. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con eso. Nadie podría decir, oye, qué bendición, estoy sufriendo, ¿no? Mándenme más sufrimiento, ¿no? O sea, nadie ve el sufrimiento como una bendición. Y en eso estamos de acuerdo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero, si se involucra en él, o sea, en ese sufrimiento, si yo involucro el deber que tengo hacia Dios, ¿cuál deber? Por ejemplo, honrarlo, obedecerlo, en el contexto, someterme a mi autoridad. Si yo considero a Dios en mi sufrimiento, entonces esto no solamente es aprobado delante de Dios, sino que Dios lo ve como que tú estás haciendo su voluntad. En este sentido. Entonces, Pedro nos está diciendo, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, si alguno a causa del Señor sufre, padeciendo injustamente, esto ciertamente es aprobado. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, Pedro es muy claro. Si tú padeces por hacer lo malo, no te quejes. Bueno, esa es mi propia traducción, ¿ya? O sea, no hay nada de gloria, no te hagas la víctima, realmente estás sufriendo porque estás tomando malas decisiones. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y quiero que nosotros podamos trasladar esto que estamos viendo en teoría en la vida práctica. Porque estoy viendo algunas caras como que, ¿en serio? O sea, el sufrimiento así. Bueno, eso no solamente sucedía en la escritura, hoy también sucede. Y me gustaría contar la historia de una señorita diseñadora, la cual no voy a mencionar su nombre, pero que es hija de uno de los hermanos que asiste a esta iglesia. Y pedí permiso para poder compartir su testimonio de esta manera. Lo voy a leer. En este momento tengo en mente a una señorita hija de uno de nuestros hermanos. No diré su nombre, pero pedí permiso para compartir esto. Este es un caso real. Ella, siendo una diseñadora gráfica, sufrió, de abuso laboral, la hacían quedarse más tiempo de lo debido, no le pagaban horas extras, pero aparte de eso, le pedían falsificar documentos dentro de su trabajo, le pedían mentir a los clientes, pedían que cuando los inspectores se acercaban a ella para poder ver el progreso del trabajo, ella pudiera presentar trabajadores fantasmas. Además de esto, la gente se burlaba de ella porque ella les hablaba de Cristo a sus compañeros. Ella, en múltiples ocasiones, habló con su jefa de que era cristiana y como cristiana no podía hacer eso. Sin embargo, la jefa le respondió que esa era la manera en que ellos trabajaban y que si no estaba de acuerdo, pues simplemente no se le iba a renovar el contrato y ella podía irse. Gracias a Dios, ella nunca decidió hacer algo que vaya en contra de sus principios. Y aunque le costó quedarse sin trabajo, ella prefirió honrar a Dios. Hermanos, cuando nosotros como cristianos sufrimos de manera injusta, Dios se glorifica en nuestro sufrimiento si nosotros sufrimos por su causa. Ella prefirió perder su trabajo, actualmente está sin trabajo, está cuidando a sus padres, pero ella me podía decir, Daniel, lo que yo puedo rescatar de todo esto es que Dios me usó durante el tiempo que estuve trabajando para poder ser de testimonio, para hacer callar la boca de aquellos ignorantes. Recuerden el texto que nos predicó Tim. Ella pudo ser luz, testimonio y de bendición para aquellos que estaban en su entorno. Ella veía su trabajo como un ministerio. Ella miraba el sufrir por Cristo
como una parte de cómo ella podía contribuir con el Evangelio y con el avance del Evangelio. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe realmente que sufrimos, ya sea de manera laboral o que estemos sufriendo de otra manera. Cuando un creyente lo hace por consideración a Dios, Pedro lo da a entender así: Dios le da la fuerza necesaria para soportar el dolor, le extiende su gracia y misericordia y está totalmente en control de esa situación. Y por si fuera poco, hermanos, vamos a ver qué más nos enseña este texto. Vamos al último punto del primer inciso: un llamado incondicional. Veamos el versículo 21. El versículo 21 dice de esta manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué es un llamado divino? Porque es Dios quien nos está diciendo: mira, tú fuiste llamado para esto. Y quizás, hermano, esto de aquí podría parecer un poco masoquista. ¿Cómo yo fui llamado para sufrir? O sea, si así es la vida cristiana, o sea, mejor no. Como que no me comprometo, porque si ser un cristiano me va a involucrar que yo sufra, entonces como que eso no me gusta, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Pero hermanos, Dios nos llama a poder sufrir por su causa. Ahora, hermanos, ¿quién está escribiendo estas palabras? No escucho. Pedro. ¿Y quién fue Pedro? El apóstol de Jesucristo. Ok. Quiero que por favor me ayuden poniendo este texto. Mateo 16, 21. Léalo ahí en la pantalla. Yo lo voy a leer desde aquí. Miren lo que Pedro, el que está escribiendo esta carta, hizo en algún momento de su vida. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y qué dijo este siervo, este discípulo de Cristo? ¿Qué dijo? Si ustedes conocen el relato: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Señor, no, ¿para qué vas a sufrir? Mejor quédate aquí, está bonito, estás predicando, tienes discípulos, tienes cierta popularidad, tienes cierta comodidad. ¿Por qué vas a ir allá? Y a sufrir encima. ¿Recuerdan aquella oportunidad donde estaba Judas y una guardia con él para prender al Señor? Y cuando Pedro vio que venía esa multitud ahí para llevarse al maestro, él desenvainó su espada y dijo: aquí nadie sufre, yo soy el superhéroe. Y ¡fum! Cortó una oreja. ¿Recuerdan? El Señor le dije: guarda eso. Hermanos, Pedro entendió. Pedro también luchó con ese pensamiento: fui llamado para sufrir. Pedro no lo entendía, pero Pedro vio en carne propia lo que el Hijo de Dios sufrió y vio el resultado de ese sufrimiento. Y ahora este hombre terco, duro, testarudo, está diciendo: Jesús nos ha llamado para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles son esas pisadas? Muchas veces estas pisadas demandan sufrimiento. Y hermanos, Pedro está viendo aquí el sufrir como un distintivo de todo aquel que sigue a Cristo. ¿Y sabes por qué Él nos llama a experimentar el sufrimiento? Porque Cristo dijo estas palabras: porque Cristo sufrió por ustedes, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo sufrió por ti. Me gustaría que me ayudaran poniendo este texto, Juan 15:20. Mira lo que nos dice este texto: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo
no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mira lo que dijo Jesús también, disculpen, lo que dijo Dios en Filipenses 1:29. Y hemos estado estudiando Filipenses. Y mira lo que Dios nos enseña en este texto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermano, ser un discípulo de Cristo demanda poder tomar tu cruz cada día en pos de Él y seguirle. Ser un discípulo te va a costar. Te va a costar sufrir injustamente. Te va a costar soportar. Te va a costar muchas veces quizás hasta perder tu trabajo, como en el caso de esta mujer. Alguien una vez dijo: Dios me ha llamado a ser manso, pero no menso, entonces yo no me voy a dejar. Eso no aplica entre nosotros, hermanos. En verdad, yo he escuchado a personas decir así: Dios nos ha llamado a ser mansos, hermano, pero no menso. ¿Para qué voy a sufrir? No, yo voy a responder, voy a reclamar mis derechos. Conozco un pastor que hace poco tuvo un pequeño inconveniente con un equipo. Él dejó este equipo con un hermano para que lo pudiera arreglar y todo muy bonito, ¿verdad? Pero ha pasado mucho tiempo y este hermano no ha dado el equipo, no ha devuelto el equipo. Y como que él se encontraba entre la espada y la pared, ¿no? Hasta hubo la posibilidad de poder levantar quizás una demanda y poder hacer algo allí, ¿no? Pero este pastor decidió tomar el ejemplo de Cristo. Perder este bien material, pero dejar en alto el nombre de Cristo. Sufrir por causa de Cristo. Y tú dirías: ay, no, pero eso es un bien material. O sea, como que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta muchas veces desprendernos de esas cosas. Hermanos, me gustaría compartirles una frase con ustedes. No podremos cumplir los poderosos milagros que Jesús hizo, y no podremos sufrir la misma agonía que Él soportó en el Getsemaní. Hermanos, quiero que prestemos atención a esto. Si tú crees que tu dolor o tu sufrimiento es el más grande que pueda existir, no hay nadie más como yo que estoy sufriendo. Cristo es un ejemplo de aquel que sufrió realmente una profunda agonía. Y quizás nunca vas a experimentar esa agonía que Él experimentó en la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando nosotros seguimos a Cristo, no en el grado de la angustia y del dolor, sino en la manera en que Él lo soportó. Y eso es lo que dice este hombre llamado Simón Kistemaker. Nosotros nos identificamos con Cristo en el grado o en la medida en que nosotros soportamos el sufrimiento. Hemos visto hasta aquí entonces, hermanos, la perspectiva de un cristiano frente al sufrimiento. Ahora vamos a ver otro punto, que es la perspectiva de Cristo y el sufrimiento. Entonces vamos ahí a nuestras Biblias, al versículo 22 al 23. Dice de esta manera: el cual no hizo engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, si usted es una persona estudiosa de la Escritura, usted quizás diga: este pasaje suena muy similar a uno que he leído en el Antiguo Testamento. Y pues sí, nos está equivocando.
Pedro está citando a Isaías 53, versículo 9. Él casi de manera textual está citando este texto. ¿Y por qué cita Pedro este pasaje? Él lo cita para indicar la impecabilidad de Jesús, para resaltar la impecabilidad de Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, cuando habían dos personas allí en la cruz, dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda? No sabemos cuál era el bueno y el malo, y en realidad los dos eran malos, solo que uno de ellos se arrepintió. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo al otro ladrón? Tú y yo estamos aquí justamente porque ¿qué? Porque hemos pecado, ¿verdad? Pero este no ha hecho nada. Y el texto de manera profunda y gloriosa nos dice: Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, sufrió. Él sufrió. ¿Y por qué él sufrió, hermanos? ¿Por qué él decidió sufrir? ¿Por qué él decidió pasar esa copa de ira? ¿Por qué? Me gustaría que veamos otro texto. Hebreos 12:2 dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Cristo soportó el sufrimiento porque él vio no la situación en la cual se encontraba, no solamente vio el momento crítico en el que estaba, no solamente vio lo que iba a sufrir en ese momento. Jesús tenía una perspectiva aún más allá. Él vio más allá que su sufrimiento iba a traer como resultado la salvación, iba a traer la redención del hombre caído. Y de esta manera, entonces, Jesús nos enseñó que el sufrimiento tenía un propósito para él. ¿Y de qué otra manera entonces Jesús nos enseña cómo tratar el sufrimiento? Versículo 23. Quien cuando le maldecían, yo he puesto ahí, es un énfasis porque de esa manera también se puede traducir, lo insultaban, no respondía con maldición cuando padecía o sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en medio del sufrimiento? ¿Cómo debo de tratar el sufrimiento? Pues ahí lo dice. Yo no debo de responder de la misma manera, sino encomendar al que juzga justamente. Hermanos, se trata de someterme a esto, se trata de creerlo y de vivirlo. Porque, como dije antes, podríamos quizás nosotros decir, pero el mundo, el gobierno en el que vivimos es tan corrupto que en realidad los malos están sueltos y los buenos están presos. Entonces, ¿para qué dejar mi injusticia a un gobierno o a una autoridad corrupta? Mejor, ¿por qué yo no, de una sola vez, aquí lo arreglamos todo y me voy feliz, ¿no? Porque ya he resuelto esta injusticia, ¿no, hermanos? Debemos de, como dice el texto, los textos anteriores, nosotros debemos de considerar a Cristo y seguir sus pisadas. Vamos a ir terminando. Y vamos por favor al último punto. Hemos visto un sufrimiento injusto y en ese sentido es injusto, en que Él es santo y a pesar de que fue santo, sufrió. Pero vamos a ver un último punto y es una salvación justa. Y tú dirás, ¿una salvación justa? ¿Cómo es eso? Jesús, que era santo, sufrió y murió, y eso es injusto, pero ¿una salvación justa? ¿No se habrá confundido el hermano y será una salvación injusta? Bueno, vamos a ver el texto. Versículo 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro termina haciendo una conexión con el Evangelio. Estos textos que acabamos de leer son el corazón del Evangelio. En los textos anteriores, Pedro recalcó cuál era la naturaleza del Hijo de Dios, sin pecado. En él no se halló engaño en su boca. Ahora usa estos textos para poder ver nuestra propia naturaleza y nos dice que nosotros somos pecadores, somos como ovejas descarriadas, y por esta razón es que Cristo tuvo que morir por nosotros. Hermanos, quisiera decirles algo. Cristo no solamente murió para librarnos del castigo del pecado, sino que Él murió para librarnos también del dominio del pecado. ¿Y qué conexión tiene todo esto con mi propio sufrimiento? Te preguntarás tú. Bueno, hermano, Cristo tuvo que morir para que al ser tú liberado del dominio del pecado, tú puedas tener la capacidad de, en momentos de injusticia, en momentos donde tú eres oprimido injustamente, tú puedas responder de la manera que Él quiere, de la manera en que Él le agrada, en que Él se pueda glorificar, en que Él se pueda gozar. El propósito entonces de la muerte de Cristo tuvo también un efecto en nuestras propias vidas, y es para que nosotros podamos vivir para Él. Hermanos, sé que este tema del sufrimiento no es muy llamativo, sé que este tema como que no nos gusta mucho escuchar. Quizás algo más bonito, quizás algo como la santidad, o no sé, el reino de los cielos, pero escuchar del sufrimiento como que no nos gusta mucho. Bueno, hermanos, Dios tiene un propósito al permitirnos sufrir, y en medio de ese sufrimiento Él espera que nosotros lo podamos glorificar. Me gustaría terminar leyendo un último texto. Todos puestos de pie, por favor. Yo voy a leer el pasaje usted solamente me escucha ayer. Voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Voy a volver a leer el texto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra considerar tiene el propósito de ilustrar esta verdad. Toma tu sufrimiento y ponlo al costado, ponlo al lado del sufrimiento de Cristo, y evalúa tu sufrimiento en relación al sufrimiento de Cristo. Y cuando veas eso, vas a ver que el sufrimiento de Cristo es mayor que el tuyo, pero también el sufrimiento de Cristo resultará en ti una motivación para que tu fe no desmaye, para que tu fe no mengue, para que tú puedas seguir siendo fiel a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos has dado de abrir la Escritura y meditar acerca de